Hola, muy bienvenidos al Mostrador. Hoy vamos a conversar con José Miguel Vivanco. Él es director para las Américas de Human Rights Watch. Está en Washington en este momento. Muy bienvenido, José Miguel. No, muchas gracias. Al contrario, un placer estar con el Mostrador. Y contigo, Federico, que no te veo nunca. Bueno, es difícil verse en estos tiempos, pero bueno, por lo menos vía digital, ¿no? Vía remota. Así es, así es. José Miguel, en Chile siempre hay gente que le gusta hablar de Venezuela y salió hace pocos días un informe, se dio a conocer un informe de una misión de las Naciones Unidas en Venezuela, compuesta por tres, si no me equivoco, juristas, entre ellos Francisco Cox, chileno, que fue muy lapidario respecto al régimen venezolano, de que hubo violaciones sistemáticas, hay violaciones sistemáticas de los derechos humanos en Venezuela. Entonces yo quería aprovechar tu experiencia y tu sapiencia en temas de derechos humanos, que le has dedicado una vida. Cuéntanos un poco lo medular de ese informe y cómo, qué diferencias o semejanzas hay del anterior, de uno que se hizo desde la oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. Su oficina hizo también un informe respecto a las violaciones de derechos humanos en Venezuela y también estableció que eran muchos y sistemáticos. Pero hay diferencias. ¿Por qué se hizo otro informe? Si las Naciones Unidas ya tenía claro la evaluación, el veredicto respecto del régimen venezolano actual. Mira, Federico, gracias por invitarme. Esta es una gran oportunidad para explicar un tema que genera en algunos sectores polarización, en algunos países. Todavía hay, yo creo que cada vez menos, sectores de la población, incluso en Chile, que creen que el tema de Venezuela es secundario, que no merece tanta atención y que no hay tales violaciones a los derechos humanos. Y lo cierto es que la situación de Venezuela es dramática. Estamos ante una situación de la mayor gravedad. Tú me preguntas por cuáles son las diferencias, por ejemplo, entre el informe de Michelle Bachelet y este informe de este grupo de 13 expertos penalistas que examinaron la situación de Venezuela y que sacaron un informe en días recientes. El informe de Michelle Bachelet es un informe más bien global, es un informe sobre todo el panorama de derechos humanos de Venezuela, pasando por presos políticos, cuestiones vinculadas al debido proceso, a la libertad de expresión, al derecho de asociación. Es una especie de pantallazo de del estado de los derechos humanos, a la luz de los estándares internacionales que regulan el trabajo de esa oficina. Ese informe ya fue muy serio, efectivamente fue un informe duro, fue un informe cuyas conclusiones son fuertes y contiene una crítica, yo diría, muy bien fundada del panorama de derechos humanos. En gran medida, gracias a ese informe que se dio a conocer en septiembre del año pasado, es que el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, es un grupo de países que son anualmente elegidos a cumplir esa función, en Ginebra, luego que Michelle Bachelet diera a conocer su informe, decidieron crear un mecanismo paralelo, complementario, como es este grupo de expertos independientes, con el único mandato de examinar las violaciones más graves a los derechos humanos. Es decir, la instrucción que se le dio a ese grupo de expertos fue no repetir el informe de Bachelet, sino que concentrarse en las peores violaciones a los derechos humanos del régimen y determinar qué tipología se puede ofrecer para describir esas conductas y al mismo tiempo establecer hasta qué punto las autoridades de Venezuela conocen, participan, tienen algún tipo de responsabilidad directa, personal, en esos hechos. Ese fue el mandato, es un mandato bastante más acotado, más específico. Y ese es el informe que hemos conocido
hace una semana. Ahora, lo más medular del informe, yo diría que son dos cosas. Lo primero es que después de examinar el récord de Venezuela, llega a la conclusión que estamos frente a crímenes de lesa humanidad. Eso no es cualquier categoría ni es simplemente una retórica distinta de la anterior. Es una categoría que se reserva a evidencias que puedan demostrar que estamos frente a los más graves crímenes concebibles en derechos humanos. Primero, por la naturaleza de los crímenes, es decir, estamos hablando de ejecuciones extrajudiciales, de torturas, de desapariciones y también de detenciones arbitrarias. Pero hay un par de elementos que tienen que concurrir muchas veces para llegar a esta categoría, o sea, usualmente eso es lo que exige la ley, el derecho internacional, y es el de probar que esto obedece a un ataque, a una especie de campaña, a una política oficial, que no son simplemente hechos aislados, sino que hacen parte, este patrón de conducta hace parte de una política. La masividad es importante. Un solo hecho delictivo no te permite esta calificación. Tenemos que estar ante una situación donde se producen estas violaciones de una perspectiva más bien casi, yo diría, indiscriminada, ¿no? Y con esos elementos, y obviamente con las pruebas necesarias, uno puede llegar a construir el tipo del crimen de lesa humanidad. Y el segundo, y quizás más importante hallazgo de este grupo de estudio, es que llega a la conclusión que para que esos crímenes se hayan cometido con esa masividad, en ese número, crímenes tan graves, cometidos además por agentes estatales, y con ese tipo de regularidad, de sistematicidad, los expertos llegan a la conclusión que estos crímenes tuvieron que ser del conocimiento nada menos que del propio Maduro, lo nombra Maduro con nombre y apellido, así lo cita. También cita a Diosdado Cabello, que es probablemente el tipo más fuerte en Venezuela. No es el presidente, es un político muy importante, muy influyente, y quizás es como el rival de Maduro en los hechos. También nombran a los ministros de Defensa y del Interior y a los jerarcas de los aparatos de inteligencia. Esto es lo más fuerte que ha construido, que ha elaborado Naciones Unidas sobre Venezuela en los últimos años. Y esta idea de contar con un grupo de expertos paralelo al trabajo de la Alta Comisionada de Derechos Humanos no es nueva, se ha hecho en varios países donde el Consejo de Derechos Humanos le ha puesto la mira por el patrón de conducta, por la gravedad de la situación, por lo crónico que resultan estos abusos. En el pasado fue Myanmar, pero también hay otros ejemplos. Ahora se está haciendo un esfuerzo para que Filipinas cuente con un grupo también de expertos independientes que examinen las peores violaciones a los derechos humanos y verifiquen si esas violaciones califican o no como crímenes de lesa humanidad, cuestión que ha sido ya a lo menos argumentada y documentada por parte de este grupo de expertos en el caso de Venezuela. Perdóname la extensión de la respuesta, pero ese es el estado de la cuestión. Ha quedado muy claro y muy preocupante, porque tenemos un país como Venezuela, un país importante en Latinoamérica, donde se están cometiendo delitos de lesa humanidad, y chequeado por las Naciones Unidas ya no una vez, dos veces. Muy complicado. José Miguel, miremos hacia el sur de Latinoamérica, miremos a Chile, porque tú eres director para las Américas de Human Rights Watch. ¿Cómo es el estado de los derechos humanos en Chile? Te lo pregunto porque también hay informes internacionales que hablan que en Chile
durante el estallido social, incluso después, se han cometido graves violaciones a los derechos humanos. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo está la realidad de los derechos humanos desde tu perspectiva en Chile? ¿Y cuál es la diferencia, si es que la hay, con Venezuela? A ver, parto por lo último que acabas de mencionar. Si hay diferencias con Venezuela o si es que las hay, pero es que no hay punto de comparación entre Chile y Venezuela, como tampoco hay punto de comparación entre Argentina y Venezuela. Eh, Son dos circunstancias eh, digamos, que no es posible realmente colocarlos en un mismo plano, por una sencilla razón. En Venezuela el poder está totalmente concentrado. Estamos hablando de un régimen esencialmente militar que tiene una cabeza civil como es la de Maduro. Pero la presencia militar ya ni siquiera yo diría es una administración cívico-militar. Son los militares los que sostienen a ese gobierno. Y allí en Venezuela no existe ninguna institución democrática en pie capaz de frenar abusos, de investigarlos, de exigir rendición de cuentas. Está todo bajo el control de la dictadura que gobierna Venezuela. Por ello es que las violaciones que se producen no son casuales, son el resultado de una política de Estado, son una cuestión que es el gobierno el que decide quién va preso y a quién se libera. Recientemente han liberado 110 personas que no tuvieron ninguna razón para estar en prisión y fueron objeto de detenciones arbitrarias sin debido proceso, y muchos de ellos incluso maltratados y hasta torturados. Michelle Bachelet recientemente dio a conocer un informe sobre la tortura en Venezuela, con técnicas de torturas que incluían la electricidad en los genitales, el colocarles bolsas plásticas o sumergirlos en el agua a las personas, golpizas brutales. Ese tipo de prácticas, ese tipo de técnicas no tienen mayor diferencia con las que usaba la DINA y en particular la CNI en Chile durante la dictadura de Pinochet. De forma tal que el panorama en Venezuela, a diferencia de las violaciones a los derechos humanos que se puedan producir en Chile, en Argentina, en Bolivia, mientras gobernaba Evo Morales o bajo el actual gobierno interino, en cualquier otro sitio en América Latina o en México con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, son violaciones muy graves, son muy serias, son cometidas por agentes del Estado, pero difícilmente alguien puede argumentar que son el producto de un plan oficial donde no hay la posibilidad de frenar esos abusos, de investigarlos independientemente. En Chile, felizmente, existen tribunales independientes. Uno podrá tener muchas críticas respecto de la lentitud de la justicia, en Chile o en Colombia, donde sea, o en Argentina, de la falta de acceso a la justicia. Te iba a preguntar después sobre eso, pero así que lo metemos en esta pregunta, porque en Chile ya se va a cumplir un año del estallido social y de graves violaciones a los derechos humanos reconocidos por muchos organismos nacionales e internacionales, y todavía no hay condenados. Pero, Federico, a ver, volvamos al punto de Chile. Nosotros hicimos un informe sobre Human Rights Watch. Yo estuve en Chile durante justamente ese periodo, en noviembre del año pasado, documentando la situación de derechos humanos y específicamente la conducta de los carabineros en lo que es el control de manifestaciones. Y el informe nuestro, que lo pueden chequear en nuestra página web, es un informe muy crítico, yo diría riguroso, donde concluimos que se habían producido graves y masivas violaciones a los derechos humanos en Chile, que no eran simplemente casos aislados, sino que obedecían a una falta de capacitación enorme, falta de controles internos y externos efectivos. Pero tú me dices, bueno, pero ha pasado casi un año y todavía no hay ningún condenado. Insisto, la justicia está muy por debajo
en Chile y en el resto de América Latina, y también en los Estados Unidos, desde luego, está muy por debajo de las necesidades que exige una justicia, que supone una justicia, digamos, eficiente, eficaz, que garantice el acceso, especialmente de todos, no solo de los que puedan pagar, ¿no? Sino que de todos, especial y en particular de los más vulnerables, los sectores más vulnerables. Pero eso difícilmente te puede llevar a la conclusión que la justicia está comprada, que la justicia está intimidada, ¿no? Que los jueces son cobardes o que son corruptos, y que habrá jueces corruptos y cobardes, por supuesto, los hay en todas partes del mundo, pero que la justicia no es lo suficientemente independiente como para investigar estos hechos y llegar a resultados, identificar a los responsables materiales y a los instigadores, hacer responsables por responsabilidad de mando, aquellos que debieron haber prevenido estos abusos policiales. Yo confío en que los tribunales sí tienen esa capacidad, lo han demostrado en múltiples investigaciones, y no me refiero solo a cuestiones de brutalidad policial, sino también a investigaciones sobre crímenes de la dictadura militar. En Chile hay una prensa libre, podemos sostener esta conversación. En Venezuela, en cambio, la libertad de expresión está fuertemente amenazada, y la gran mayoría de los medios han tenido que o salir de Venezuela o someterse a unos niveles muy fuertes de censura. La sociedad civil también es objeto de una persecución constante. Es decir, es un clima, yo diría, para aquellos que quieran, en términos sencillos, entender la situación de Venezuela, yo te diría que es muy similar a lo que vivimos en Chile durante los 80s, durante la dictadura de Pinochet. Eh, eh, Tú me preguntabas originalmente cuál es el panorama de los derechos humanos en Chile. Lo que probablemente más llama la atención, lo más preocupante, es la conducta de la fuerza pública, es decir, de los carabineros. Eh, eh, Tanto en cuestiones, en operaciones de lucha contra el delito, como esa facilidad que tienen para arrestar a personas se las han arreglado para buscar subterfugios que les permiten, digamos, innumerables hipótesis, arrestar a una persona simplemente porque le genera alguna duda o sospecha. Y luego no reconocen que está arrestada la persona, sino que utilizan eufemismos como que la persona está en tránsito, que nunca fue arrestada, sino que está en transición de un sitio, en traslado de un sitio a otro, con el propósito de liberarse del control que deberían tener por parte de la autoridad del Ministerio Público. Mira, encontramos muchas deficiencias en lo que es en Chile esfuerzos serios por mejorar la conducta policial. Te doy un ejemplo, las cámaras. Yo visité varias comisarías mientras estuve en Chile, y nos indicaban, en algunos casos, en algunas comisarías, los comisarios, los oficiales nos decían, mire, aquí hay cámaras en esta... Sí, pero ¿y hay cámaras en los sitios donde ustedes detienen? Sí, hay una cámara a la entrada, pero hay sitios ciegos, hay sitios donde, en los lugares donde se detienen a las personas, hay cámaras por ejemplo, en los baños para... Ah, no, que por derecho, digamos, por una cuestión de privacidad. Y yo les explicaba que hay alguien que está en manos de la policía no tiene un conflicto en el sentido de una expectativa de privacidad porque va a usar el baño, porque en esa disyuntiva uno prefiere estar en vitrina permanente, porque está en manos de unos policías, para poder proteger mejor sus derechos. Y creo que está en el mejor interés de los propios policías decir, esta persona estuvo acá, pasó 24 horas por aquí, y en ningún momento fue objeto de algún tipo de apremio o abuso policial. Eh, Creo que hay mucho por mejorar desde el punto de vista de la infraestructura de la policía en Chile y los mecanismos de control. Sin mecanismos de control eficaces que mantengan una disciplina por parte de las policías, difícilmente la conducta va a cambiar.
Sobre eso quería profundizar brevemente, José Miguel, para diferenciarlo con Venezuela, porque tú has hecho todas las diferenciaciones. Allá, dentro de la sistematicidad y masividad de las violaciones de los derechos humanos, usted, es decir, las Naciones Unidas y Human Rights Watch también, por lo que entiendo, han determinado que hay un mando, es decir, que hay responsabilidad de las autoridades, desde Maduro para abajo. En Chile, ¿cómo está el tema del mando? Porque hablaste de Carabineros que está mal. Si Carabineros no pasa ninguna prueba a la blancura desde el punto de vista de una policía en un país democrático. Violó muchas veces, no sé si masivamente, muchas veces los derechos humanos, sus procedimientos son malos, pero ¿cómo está el control de la policía desde el mando civil? Presidente de la República, ministro del Interior, subsecretario del Interior. ¿Hay diferencias con Venezuela? ¿Cuáles son? Pero nuevamente, no hay punto de comparación. O sea, la estructura, la relación, a ver, digámoslo de la siguiente manera. La relación entre la fuerza pública y las autoridades políticas, en el caso de Chile, no es distinta de la relación entre la fuerza pública y las autoridades políticas en España, en Francia, en Alemania, en los Estados Unidos, en Canadá, en cualquier otra democracia moderna, donde tú tienes un ministro del Interior o un subsecretario del Interior que es el que vela por el orden público y el que responde y pone la cara ante la ciudadanía, es el que solicita la presencia de la fuerza pública cuando hay problemas serios de orden público, y donde evidentemente ese ministro tiene esencialmente una responsabilidad política que se maneja como parte del debate político y puede terminar incluso con su destitución por la vía del juicio político o el impeachment, porque se armó algún escándalo, porque hubo consecuencias fatales, porque la opinión pública se siente profundamente decepcionada o no, en fin, o simplemente como resultado de lo que es el juego político, ¿no? Que también lo entendemos. Pero esa es una materia que hay que diferenciar muy claramente respecto de lo que puede representar, por ejemplo, el uso de la escopeta con perdigones. Es que lo que resulta inaceptable en el caso de Chile es que, por ejemplo, la experiencia que nosotros directamente tuvimos, es que preguntarle a los generales de qué están compuestas las municiones de las escopetas que lanzan estos perdigones y que provocaron tanto daño en muchas personas, manifestantes o no, en todo el cuerpo o en la cara, en el rostro o en los ojos de aquellos que se expusieron voluntariamente o involuntariamente a la fuerza pública, porque también llegamos a la conclusión que no había mayor esfuerzo por distinguir entre manifestantes pacíficos y aquellos que estaban incursionando en actividades que se pueden perfectamente catalogar como vandalismo o saqueos, ¿no? De cualquier manera, la pregunta era, estas municiones, ustedes pueden garantizar que estamos hablando estrictamente de goma, de unos perdigones de goma, y lo cierto es que no tenían la respuesta. Y gracias a un estudio que hicieron ingenieros de la Escuela de Ingeniería de Chile y otros científicos, De es la que Universidad de Chile, sí. de la Universidad de Chile, llegaron a la conclusión que había elementos metálicos en eso, lo cual fue aparentemente una sorpresa para las máximas autoridades de Carabineros. Si yo les pregunté, ¿cómo adquirieron ustedes estas municiones, ¿no? Estos perdigones? ¿Cómo adquirieron las escopetas? No había mayor respuesta. Porque en el mercado de las escopetas, ¿no? En el mercado de lo que es estas armas menos letales, que se usan en todas partes del mundo para el control de lo que es una manifestación, hay, como te imaginarás, todo tipo de ofertas, ¿no?
pero cada una de ellas tiene hay estudios que revelan los riesgos que existen utilizando unas u otras, no solo las escopetas, sino las mismas municiones. Para esto nunca tuvimos una respuesta clara. Preguntas como, por ejemplo, ¿cuál es la distancia mínima que se puede permitir para lanzar, para gatillar la escopeta? Sobre eso había distintas interpretaciones, pero que no coincidían con las prácticas en otros países. Porque tú comprenderás que en la medida en que se utiliza esa escopeta a menor distancia, las probabilidades de que el proyectil, que en principio, en teoría, es menos letal, se convierta en un arma letal son altísimas. Entonces, ¿cómo ese policía calibra, ¿no?, la distancia? Sobre todo cuando estamos hablando de una manifestación o de un grupo, digamos, de vándalos que están destruyendo la propiedad, pero que están en movimiento constante. ¿Qué mecanismos tienen? Es a ojo de buen cubero. Esa fue la respuesta que nos dieron las máximas autoridades. Entonces, nos da la impresión que, lamentablemente, Carabineros ha entrado en una etapa de fuerte, yo diría, improvisación y falta de profesionalismo. Cualquier país del mundo necesita de una fuerza pública capaz, competente, pero fundamentalmente profesional. Yo incluso preferiría hasta no invocar el concepto de respetuosa de los derechos humanos. Basta con que la fuerza pública sea profesional y eso, desde luego, encubre una serie de valores que garantizan el respeto a la dignidad humana. Yo sé que ha habido todo un esfuerzo por parte del gobierno en consulta con muchos sectores para introducir algunas reformas. Me han incluso enviado recientemente algunas propuestas y algunas reformas concretas que se están contemplando o incluso algunas de ellas implementando para mejorar la conducta policial. No estoy en condiciones de darte una opinión al respecto porque no he tenido un minuto para examinarlo, pero ya tendremos la ocasión para pronunciarnos respecto de cómo ha ido, digamos, los avances que se han producido o no en esta materia. Es decir, del trabajo tuyo, de tu gente en Human Rights Watch, el tema de los derechos humanos, de las violaciones graves a los derechos humanos en Chile, los circunscribes a los carabineros, ir a la fuerza de carabineros y a sus malas prácticas, no sujeción a protocolos, poco profesionalismo, pero fundamentalmente carabineros, o hay algunas otras instituciones o personas responsables en las violaciones a los derechos humanos en Chile. No, mira, a ver, Federico, tu pregunta es estupenda porque me permite hablar de un par de otras cosas. En Chile también hay serios problemas carcelarios, muy serios, en cuanto al hacinamiento en las prisiones, la sobrepoblación, la falta de controles internos. Es una cuestión que lamentablemente no es solo de Chile, no es única de Chile. Problemas similares los ves representados también en el resto de América Latina, en algunos casos todavía más grave que la situación en Chile. Seguimos nosotros recibiendo denuncias también por casos de abusos en lo que tiene que ver con el control de orden público en el sur y que afectan a pueblos originarios, a los mapuches. En el pasado hicimos muchos estudios muy críticos en relación con el uso de la ley antiterrorista para procesar a personas que eran capturadas o acusadas por delitos de destrucción de propiedad o incendio. Nos parecía que el Código Penal era más que suficiente para investigar esas materias y que no correspondía a la tipología de lo que es un delito terrorista. La ley terrorista, estos trabajos sobre el uso de la ley antiterrorista en Chile
te advierto que los hemos hecho durante toda la transición, es decir, desde los 90 en adelante, con propuestas concretas para reformar esa ley que fue objeto, felizmente, de algunos ajustes importantes con el paso del tiempo, pero que se cometieron abusos en esas materias sin duda alguna. Pero tú me preguntas por cuáles son las fuentes que pueden generar responsabilidad del Estado en materia de derechos humanos. También los tribunales. Yo hice una defensa a los tribunales en Chile, como en otras partes del mundo, porque creo que esencialmente son independientes. Si no lo fueran, bueno, estaríamos ante un problema mayúsculo, pero que tienen una estructura independiente, que defienden sus fueros, ¿no? Mal o bien, pero que son independientes. Esto no tiene que ver con que nos gusten o no las sentencias, las decisiones judiciales, pero sí ejercen sus tareas. Me gustaría que tuvieran mucho mayor velocidad, por supuesto, agilidad, y que el acceso a la justicia estuviera más garantizado en Chile de lo que está. Pero una decisión de un tribunal también le puede generar responsabilidad internacional al Estado en materia de derechos humanos. Un buen ejemplo es el caso de la jueza Atala, Karen Atala, que podrá ser un caso relativamente antiguo, pero tampoco lo es tanto. Es un caso que sirvió muchísimo para generar jurisprudencia a nivel internacional, porque recuerda tú que en ese caso la Corte Suprema llegó a la conclusión que por tratarse de una madre lesbiana, no tenía el derecho a la custodia de sus hijos. Esa aberración llegó a los tribunales internacionales y le generó responsabilidad internacional al Estado por cuenta de nada menos que la Suprema Corte de Chile. Hay un reciente fallo del Tribunal Constitucional en materia de matrimonios de parejas del mismo sexo, que lo vamos a comentar muy prontamente, pero que también es una decisión judicial que está en contradicción con los estándares internacionales y que también le genera una responsabilidad internacional al Estado de Chile. José Miguel, para terminar, la falta de control, fiscalización, falta de mando del poder civil en Chile sobre Carabineros, que es el órgano que generó la mayor cantidad de atropelías y violaciones a los derechos humanos durante el estallido social y posteriormente. Esa falta de control, de mando del poder civil sobre su fuerza pública, sobre su policía, genera responsabilidad eventualmente para el mando civil que no ejerció mando o para quien simuló generar, que mandaba y no mandaba. Hay un tema de responsabilidad desde el punto de vista de los tribunales internacionales en lo que dice relación con los derechos humanos. Mira, podría haberla, pero en la medida en que exista... Te lo digo porque en Chile, y hago la pregunta porque en Chile se ha conversado, se ha discutido mucho si las autoridades políticas chilenas van a terminar respondiendo por las violaciones a los derechos humanos que generó Carabineros de Chile. No, porque mira, el problema es este. Si uno parte de la base, si uno, digamos, llega a la conclusión que aquí las violaciones a los derechos humanos en Chile, por ejemplo la de los Carabineros, obedece a un plan concebido desde lo más alto del poder, donde las autoridades, como tú dices, políticas, son las que dicen, vamos a dispararle a los ojos. Hoy día quiero que me traigan por lo menos unas 10 personas con estos daños para generar terror y sobre esas bases controlar a estas manifestaciones para que no se descontrolen. En fin, si uno tuviera evidencias que pero las violaciones fueron cometidas...
esto indica que en Chile no fue así, y entiendo pero que de tu ninguna informe, el manera. informe de que no fue así, y todos los informes Y el dicen que no fue informe, así. y el informe de Michelle Bachelet tampoco tiene, Exacto. o sea, acá no hay la más mínima evidencia que las violaciones a los derechos humanos cometidas por los policías hayan sido deliberadamente autorizadas, si tú quieres, o contado, o contaron con el sello, con la Sí, aprobación, estamos de acuerdo, ¿no? pero así De las todo. autoridades civiles, ¿no? Pero así todo, si no contaron con el mando, con el mando civil para hacer esas tropelías, esas violaciones a los derechos humanos, pero el mando no se ejerció, ¿puede haber responsabilidad? Bueno, pero es que ahí ya entramos en un terreno de hipótesis que para resolverlas uno las puede resolver académicamente, tiene que resolverlas sobre la base de una documentación empírica, de un mando, si tú dices que es negligente y que deja ser y que a sabiendas, o sea, no, tú no puedes construir un concepto de responsabilidad a nivel internacional sobre la base de conjeturas que surgen de lo que no conocemos, ¿no? Lo que sí conocemos es que históricamente en Chile, la autoridad que ordena la participación de la policía en tareas de orden público es usualmente el subsecretario incluso del Interior. Ni siquiera, el ministro del Interior es el que aparece ante los medios, pero el subsecretario es históricamente el que mantiene el que tiene un control más directo, que se supone que está en comunicación constante con el mando, con los generales, ¿no? Ahora, si se han producido violaciones a derechos humanos y esas violaciones a los derechos humanos no han contado con una corrección inmediata por parte de los superiores jerárquicos, tú tienes que partir, este es un método inductivo donde tienes que partir desde la actividad, digamos, diaria de esos policías, incidente viendo a quiénes reportan esos policías, qué hicieron los superiores y si tenían o no las facultades para intervenir y corregir. Yo te puedo contar solamente una experiencia concreta. Están en el mes de noviembre, eh, a raíz de las investigaciones que estábamos haciendo, nosotros teníamos pautado reuniones con el gobierno, pero al mismo tiempo el gobierno nos ofreció y nos aseguró y respondió en términos de darnos acceso a los policías y poder hablar con ellos y visitar comisarías sin previo aviso. Y lo hicimos. Además de observar algunas de las manifestaciones y de las actuaciones policiales. Yo me pasé largas horas, hasta más de la medianoche, en la posta central, con un grupo de profesionales que me acompañaban examinando y entrevistando a médicos y a víctimas de perdigones y de abusos policiales. Al mismo tiempo, fuimos al hospital de Carabineros para conocer las circunstancias que afectaban a varios de estos carabineros que habían sido objeto también de perdigones y de otros golpes duros con ondas, incluso los genitales son partes sensibles del cuerpo. Eh, eh, durante todo este proceso, le pedí en algún momento una reunión al ministro del Interior. No recuerdo exactamente la fecha, pero fue a lo menos yo diría unos 10 días antes que entregáramos nuestro informe. Y me reuní con el ministro Blumel y le sugerí, le recomendé que de inmediato suspendieran el uso de la escopeta de perdigones por parte de carabineros. Porque toda la información preliminar que habíamos acumulado demostraba que ese mecanismo, esa arma, estaba siendo mal utilizada y era una de las fuentes primordiales, no la única, de graves violaciones. Esa conversación la tuvimos a las 11 de la mañana. Él me dijo, déjame examinar el tema. Yo le mostré todo lo que nosotros hasta esa fecha habíamos estudiado sobre el uso, hablando con los propios carabineros, hablando con
en el hospital El Salvador, perdón, con los oftalmólogos que estaban tratando a los pacientes. Ese mismo día, a las 4 de la tarde, el gobierno anunció que se suspendía el uso de la escopeta. A mí me parece que eso demuestra que hay efectivamente una relación entre la autoridad política y la fuerza policial. De alguna manera estoy respondiendo a tu pregunta, o sea, no están totalmente disociadas. Hay una relación y esa relación debe existir, por supuesto. Pero al mismo tiempo refleja que ante un reclamo concreto, como fue el que nosotros hicimos, la autoridad me parece que hizo lo que correspondía hacer, como era suspender, aunque dijeron que era temporal, pero por lo menos se suspendió el uso de esa escopeta, que era la que lanzaba los perdigones, que terminaron en numerosos casos en los ojos de los que se manifestaban pacíficamente o violentamente. José Miguel Vivanco, tenemos muchos otros temas, pero se nos acaba el tiempo. Te agradezco mucho esta conversación con El Mostrador. Que estés muy bien. Muy buen Muchas día. gracias. No, al contrario, un placer estar con El Mostrador. Muchas gracias por invitarme.